Clases también que hemos tenido, que nos haya adoptado, que la doctora no nos quiera hablar sobre otra. Los que quedaron pendientes de la semana. Vamos, chicos. El que está ahí. Están todos los diablos. Gracias. O sea que tienen que mandar el mail. O sea, ¿dónde viene? ¿En la casa? ¿Está confundido? ¿No quiere voltear? ¿Está que tiene el mail? Buenas tardes, doctora y compañeros. Hoy vamos a explicar lo que son las malformaciones urinarias. Empezamos explicando las técnicas de imágenes que se utilizan. Tenemos primero la ecografía, mediante la cual podemos observar un poco de la anatomía del riñón. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver el riñón, tanto el derecho como el izquierdo, tanto en su eje longitudinal como en su eje transversal. La ecografía nos ayuda a ver diferentes aspectos de la morfología normal, por ejemplo, el tamaño, la localización, los bordes, la corteza y la relación corteza-corticomedular. Entonces, lo normal es que el tamaño sea en su eje longitudinal entre 10 a 12 centímetros. La localización debería ser en la región lumbar retroperitoneal, pero cada riñón de su respectivo lado, ¿no? Porque más adelante vamos a ver lo que son malformaciones de posición. Respecto a los bordes, estos deben ser lisos. La corteza debe tener un grosor de 13 a 25 milímetros y la relación corticomedular debería ser de 1.6 a 1. Pero en otros casos, por ejemplo en pacientes mayores de 60 años o incluso en pacientes con diabetes mellitus, esta relación se ve afectada y se vuelve 1:1. En esta imagen podemos ver la geografía del riñón, donde tenemos que la corteza es hipoecogénica, pero más aún son las pirámides renales, que cada una va a tener una papila renal, que son en aproximado entre 5 y 11, las cuales van a generar una indentadura que van a ser las cálices menores, las cuales van a dar origen a las cálices mayores y estas a la pelvis renal. Y todo este sistema colector se va a ver hiperecogénico. Bien, a lo largo del desarrollo humano, el riñón presenta varios cambios. Por ejemplo, en el neonato se va a ver que la corteza, como les dije antes que era hipoecogénica, acaba a ser hiperecogénica, mientras que va a tener unas pirámides más prominentes. Respecto al seno renal, va a ser prácticamente inexistente o no se va a visualizar por la falta o la muy poca cantidad de grasa que contiene. Luego en la infancia ya se va a ver la corteza, se va a ver hipoecogénica y se va a empezar a notar lo que es el seno renal y es lo más parecido que se va a ver dentro del adulto, como vemos acá, donde se ve ya más marcado el seno renal, que es hiperecogénico, y la corteza hipoecogénica. Y luego en la senectud ya va a haber una prominencia del seno renal y va a haber una disminución tanto del volumen de la corteza como de la médula. Y hablando en sí de la ecografía, este es un método de estudio rápido que nos ayuda a evaluar las dilataciones del sistema colector o hidronefrosis y también la reserva glomerular en caso que el paciente tuviera una insuficiencia renal. También nos ayuda a detectar lo que son masas, quistes y tumores. También nos ayuda en lo que es biopsia y a dirigir esta intervención. Lo que sí no nos ayuda es para ver los uréteres, ya que estos solamente se aprecian en caso de que los uréteres estén demasiado dilatados. Con respecto a la evaluación de la vejiga, para realizarlo tenemos primero que llenar por completo la vejiga, para luego valorar lo que son las paredes, que estas deben ser lisas y presentar un grosor de menos de 3 milímetros. También nos sirve para valorar lo que es el trígono horizontal y los orificios ureterales.
se van a ver lo que son los diálisis ureterales, aquí, y es cuando la orina se excreta desde los ureteres hacia la vejiga. Luego tenemos también a la urotar, que este es el examen de elección para las malformaciones renales y patologías urinarias en general, ya que esta es una técnica bastante sensible y específica para estos casos. Pero también tiene indicaciones para usarse en litiasis y sus complicaciones obstructivas, también en traumatismos, tumores renales y vesicales. La urotar consiste de 4 fases. La fase simple, que va a ser previo a que se administre el medio de contraste, y aquí es donde se van a poder visualizar los litos o cálculos. Luego se realiza otra tomografía en la fase corticomedular, y esto se realiza a los 30-40 segundos de haberse administrado el medio de contraste, y acá vamos a poder visualizar la diferenciación entre la corteza, que es lo que está acá hiperdenso, y la médula. Luego, en la fase nefrográfica, que es a los 100 o 120 segundos, todo el parénquima se va a contener el medio de contraste, por lo que lo vamos a poder diferenciar del sistema colector, y en esta fase es donde podemos ver o apreciar mejor los tumores. Y por último tenemos la fase excretora, que se toma a partir de los 2 minutos en adelante. Aquí todo el medio contraste ya se ve excretado, por lo que se va a ver hipodenso tanto el sistema colector como los uréteres. Las ventajas del urotar son la reconstrucción 3D, como vemos aquí, y también la proyección máxima de intensidad, ya que nos ayuda a ver, o porque nos da una visión mucho más detallada para las malformaciones renales. Luego también en las radiografías tenemos a la cistoureterografía miccional, también llamada fluoroscopía de la vejiga. Esta técnica se basa en seguir el vaciamiento miccional, y para ello se debe de llenar la vejiga con medio de contraste a través de una sonda. Esta técnica nos ayuda a valorar tanto la coordinación, anatomía, bordes y forma de la vejiga. También tiene indicaciones, principalmente está indicado para evaluar el riñón o la vejiga en reflujo vésico-uretral, pero también está indicado para lesiones, malformaciones e hidronefrosis. Luego tenemos a la urografía, que esta se parece bastante a la Urotec y se usaba mucho antes de que esto apareciera, pero la diferencia es de que esta tiene 5 fases. La primera es la radiografía simple, que es antes de que se administrara el medio de contraste. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase nefrográfica, donde ya el medio de contraste ingresa al parénquima renal. Luego tenemos la fase excretora, que se da a los 5 minutos, y ya podemos apreciar lo que son el sistema colector. Luego en la fase ureteral ya se realiza a la media hora, y ahí es cuando observamos más el sistema colector, más los uréteres. Y la fase 5, que es la fase de yacimiento, a los 30 minutos también. Acá también, se realiza la parte de la 4, pero aquí se le pide al paciente que miccione. Entonces, en ambas fases se puede evaluar lo que es la vejiga también. Bueno, como ya dije, valorar la anatomía renal y el sistema colector, ureteres y vejiga, y está cada vez más en desuso porque más se usa la Urotec. Y por último tenemos a la gamografía renal, que es el único método de imagen que evalúa tanto cuantitativa como cualitativamente la función renal. Para esto se usan radiofármacos, que pueden ser, primero tenemos al DMSA, que nos ayuda a evaluar tanto la estructura como la función, pero una función diferencial, comparando ambos riñones. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar, tenemos vista posterior y vista anterior. Aquí vemos que el riñón derecho se observa de esta manera, ya que el radiofármaco no ingresa tanto, entonces se ve pequeño y blanquito, porque probablemente hay un cambio en su estructura debido a una inflamación crónica. Entonces cumple menos su función que el riñón izquierdo. Luego tenemos también al radiofármaco TCMA o DTPA, que nos ayuda a evaluar lo que es la expresión renal.
Por ejemplo, en estas imágenes tenemos la fase de perfusión y la fase de drenaje. En la fase de perfusión es cuando el radiofármaco recién ingresa. Y bueno, aquí en la imagen no se nota mucho, pero acá en las gráficas podemos ver que de abajo, esta línea de abajo es del riñón derecho, que es el que tiene el problema, ya que se perfunde menos rápido que el izquierdo. Y luego en la fase de drenaje vemos aquí que el derecho se mantiene por más tiempo brillante en comparación con el izquierdo. Esto quiere decir que el riñón derecho se queda con el radiofármaco por más tiempo. Y si vemos acá las gráficas, la de arriba es la del riñón derecho, ya que todavía mantiene un rato el radiofármaco y luego lo excreta. En cambio, el izquierdo excreta mucho más rápido. Cuando hablamos de las anomalías como tal, la vamos a dividir en sectores. En las anomalías de número tenemos que, bueno, como conocimiento básico son dos. Vamos a tener las anomalías basadas en si hay más o si hay menos. Si hay menos, hablamos de una agenesia renal. Recordar que la agenesia renal está ligada en mayor predominio a los varones y al riñón izquierdo. Puede ser unilateral, que va a ser compatible de la vida, puesto que el ser humano puede vivir con un riñón, o incompatible con la vida, que es en pocos casos que va a haber una agenesia bilateral. En el caso, pues, van a estar ambos riñones ausentes. Recordar que en la agenesia renal no solamente vamos a ver que no va a haber la presencia de este riñón, es decir, por ejemplo, en la urografía tenemos que, aunque no se ve bien, para este lado, que viene el lado izquierdo, sí hay la presencia de un riñón, pero para el lado derecho vamos a ver un vacío, como si simplemente hubiera desaparecido. A pesar de esto, no es la única característica de que existe una agenesia renal, sino también que en el riñón que queda, como va a compensar la purificación y todo el mecanismo que deben compensar ambos, este riñón se va a hipertrofiar, lo que podemos ver en el caso de acá. Vamos a ver que en la tomografía con contraste, el parénquima ha absorbido en mayor cantidad lo que viene siendo el contraste. Entonces también podemos ver que una está hipertrofiado y dos también está cumpliendo su función normal. Y para el lado de acá, específicamente donde está la flecha rosada, vemos que hay la ausencia de En caso del riñón supranumerario, es una anomalía súper rara. De aquí consiste en que va a haber 3 riñones. El riñón extra va a estar sobre la parte del ápice del riñón normal, pero va a ser un riñón encapsulado y a su vez también va a tener un uréter propio que va a desembocar en el mismo conducto como tal. Entonces, si bien es cierto se puede diagnosticar por una urografía, la tomografía se suele solicitar para pedir un control y ver si es que tanto los uréteres como todo el hilio viene funcionando de manera adecuada, o si puede haber una obstrucción o también infecciones, que en el caso de la agenesia está íntimamente ligado a lo que viene siendo el reflujo, y también que viene asociado a anomalías en mujeres y en varones, y pues el riñón supranumerario mayormente a obstrucciones e infecciones. Cuando hablamos de la anomalía de rotación, vamos a ver que al momento de que se ha dado el desarrollo embrionario, el riñón va a rotar. Normalmente rota lo que son 30 grados, pero en el caso de la mal rotación va a ser o una rotación incompleta, o que ha rotado para el lado opuesto, o que ha rotado demasiado. Cuando hablamos de que está incompleto, el hilio va a estar para la parte anterior. Si bien es cierto, teniendo que mi brazo es la columna dorsal, tenemos que el hilio va a estar para esta zona. Y si había una rotación incompleta, el hilio va a estar mirando para acá. Si hablamos de que hay una rotación invertida, el hilio va a darle la espalda, o sea, va a estar lateralizado. Lo que ocurre aquí. Podemos apreciar que el riñón es como si literalmente lo hubieran invertido, y la parte del hilio queda lateralizada para el lado de las paredes. Todos estos 3 imágenes como tal muestran un hilio lateralizado. Ya, cuando hablamos de las anomalías de posición, vamos a tener que pues está la ectopía, ¿no? Ectopía del mismo nombre nos dice que no está en el lugar que debería estar. Tenemos una ectopía renal simple y una ectopía renal cruzada, que básicamente lo que se caracteriza es que al momento de ascender a su posición, que es ortotópica, la ectopía renal simple no va a llegar al punto que debería estar, puede estar sobre o infra. Y en el caso de la ectopía renal cruzada, no solamente está mal posicionado, sino que también ha cruzado la parte de la línea media. En la ectopía renal simple
Una que se va a asociar a la uropatía obstructiva, es la patología que mayor predominio la acompaña, y también tenemos que está ubicado en mi cinta sónica. El pélvico o sacro va a estar debajo justo de la bifurcación de la aorta abdominal, el lumbar va a estar en la fosa ilíaca, va a estar severamente asociado a la zona donde está el promontorio del sacro. En cuanto al abdominal, va a estar encima de la cresta ilíaca. Van a ser como que los bordes que nos limitan básicamente en dónde se encuentra el riñón ectópico. En cuanto al celíaco, está subdiafragmática, y el torácico en el orificio de Goldstadt. Hablar que cuando está en zona torácica, pues este orificio como tal no es un orificio anatómico, es un orificio patológico que viene siendo una cavidad en el diafragma que también se ha desarrollado como anomalía embrionaria. Entonces hablamos que la persona, el paciente mejor dicho, va a presentar dos anomalías al mismo tiempo. Cuando hablamos de la ectópica cruzada, como yo dije, la zona lineal no la va a respetar y va a cruzar, no solamente va a estar en una zona ectópica como tal. Puede ser sin fusión o con fusión. Sin fusión es que ambos riñones, si bien es cierto, van a estar para el mismo lado, estos no se van a fusionar y el parénquima va a estar íntegro. En cambio, cuando hablamos de una ectopía fusionada, en la zona de acá, aunque no se visualiza muy bien, vamos a entender que este es el riñón derecho y el riñón izquierdo van a estar juntos y a su vez el parénquima va a estar integrado. Ya no vamos a poder diferenciarlos como tal. Un poco parecido, o si lo quieren asociar al signo de la silueta, que podías diferenciarlos y en el otro no podías diferenciarlos. Un poco, pero no tanto. Tiene formas con fusión, siendo la de mayor predominio la de fusión inferior, que es el riñón como tal, y la parte de la base se fusiona con la base del otro. Puede tener una fusión lateral, que el riñón como tal, el normal va a estar en su posicionamiento normal. El único que se va a ver alterado va a ser el que ha cruzado la línea, que puede estar en la parte de abajo. Puede haber un riñón en torta, un riñón sigmoideo. En las anomalías de fusión tenemos el riñón en herradura y el riñón en torta. El riñón en torta, también conocido como el riñón en dona, va a hacer que los polos inferiores y tanto los polos inferiores van a estar unidos. En cambio, el riñón en herradura, ya no se diferencia bien, pero la de acá, el riñón en herradura va a estar unido solo por un polo. Por eso le da esta característica de parecer una herradura tal cual. Y la dona o torta ya va a estar como que mayormente unido y su morfología como tal ya no se va a poder diferenciar. En las anomalías de tamaño, tenemos una hipoplasia renal. Hipoplasia nos habla de que el riñón va a ser más pequeño. Hay que diferenciarlo al momento de visualizarlo de una atrofia renal. ¿Cómo lo podemos visualizar? Un riñón que está más pequeño, vamos a tener que tiene de 6 cálices, de 6 pirámides a menos. Aparte de que tampoco va a estar fibrosado. Esto, bueno, aunque no se ve, está en la parte de acá, justo arriba de la vejiga urinaria. Este riñón, en esa zona. Ese riñón, como les dije, no va a presentar ni fibraciones, y al momento de contar las pirámides vamos a ver que tiene de 6 a menos. Esto va a ser como que características al momento de verlo por una imagen, que nos va a poder diferenciar de un riñón atrófico, que un riñón atrófico al observarlo también vamos a ver que es más pequeño. Las anomalías de pelvis renal y uréter. Tenemos que puede haber un doble sistema colector para el lado rector, y acá también se puede observar. Hay una duplicación en esta malformación. En las anteriores hablábamos de que existía menos cantidad o estaba como tal alterado. Aquí la alteración va a generar que se genere un doble sistema colector. Esto va a deber básicamente que al momento de que se da el bloque ureteral, se va a bifurcar. En la estenosis de la unión uretropélvica, que no sé si se ve bien, la parte de acá va a ver que está como que más engrosado, y acá va a venir el líquido del uréter. ¿Por qué? Porque la obstrucción de va a generar que se acumule líquido, que va a ser bien la orina o el líquido filtrado del riñón, ¿no? Esto también nos puede llevar a que se acumule más líquido en el riñón como tal, y básicamente dificulta la micción. En relación a la inserción ectópica del uréter, vamos a tener que es una apertura uretal inferior en el trígono vesical, y bueno, vamos a tener que está relacionado en el 80% con un sistema doble colector, y bueno, también se tiene que ver con, también puede tener un solo sistema colector, pero es de manera rara. Y aquí lo observamos, bueno, acá es el trayecto oblicuo del uréter que cruza al lado del opuesto y desemboca en la región posterolateral izquierda de la vejiga.
Asimismo, se va a presentar también en la radiografía se va a poder observar como una radioopacidad, esto por el contraste. ¿Sí? En el ureterocele, bueno, la dilatación quística de la porción inferior del uréter, y una parte está también presente el sistema doble colector, y en su clasificación vamos a tener intravesical y el ectópico. El ectópico se va a ubicar en el cuello vesical, en la uretra, y en el intravesical ya tiene relación o está asociado a un sistema simple. Y este tiene que ver también con una relación con el uréter de la porción superior, o también de manera más rara con la porción del uréter inferior. Y bueno, aquí tenemos una radiografía de un paciente femenino en la que va a presentar también 4 uréteres y en el que predominan los ureteroceles intravesicales. Asimismo, en el urograma excretor tenemos que se va a observar una mancha sacular, la que va a ser radiopaca en comparación a y bueno, se va a diferenciar con la vejiga, puesto que por las bandas de tejido que están también negruzcas. Y bueno, acá también tenemos la urografía excretora, que se ve la mancha sacular. ¿Sí? En el megauréter tenemos que es la expansión de un uréter, y bueno, va a tener su función, va a estar alterada. Tenemos que la obstrucción ureteral secundaria, a que el segmento que queda por detrás va a ser adinámico. Tenemos también que se caracteriza por una dilatación en el sistema colector, y también en la porción superior del uréter, y en la porción distal del uréter va a haber un estrechamiento. Entre sus causas tenemos la cantidad excesiva de fibras colágenas, atrofia de la capa muscular longitudinal, y tenemos sus consecuencias, que no va a haber un drenaje de la orina, y se va a mantener entre el uréter y el riñón, y va a haber acumulación de líquido, y esto va a generar también una infección de las vías urinarias. Siguiente. En el uréter retrocavo tenemos que es una anomalía del uréter derecho, la cual va a tomar un trayecto anómalo. Este se va a ubicar por detrás o en la parte posterior de la vena cava inferior. Posteriormente va a salir entre la vena cava inferior y entre la aorta, a nivel de la lumbar 3 y lumbar 4, y por la posición ventral, y luego va a retomar su ubicación original. Y tenemos aquí en la urografía, y aquí vamos a ver una en forma de J invertida en la tomografía axial computarizada. Siguiente. Con respecto al reflujo vesicoureteral, tenemos que es el flujo retrógrado de la orina desde la vejiga hasta el uréter. Y tenemos que la morfología normal es que el uréter atraviesa la pared vesical como un túnel submucoso, en la que va a actuar también como una válvula mediante la presión de la orina, que lo va a cerrar. Pero cuando hay una unión uretero-vesical, tenemos que este túnel submucoso no va a funcionar correctamente como la válvula, entonces va a permitir el flujo retrógrado. Y tenemos también el túnel submucoso corto, esa sería una de las causas, que puede ser que genere un reflujo ureteral primario o secundario. El secundario puede ser debido a una hipertrofia prostática. Y en las consecuencias tenemos un aumento del riesgo de la pielonefritis y de infecciones de las vías urinarias recurrentes. Y si esto se mantiene, puede generar cicatrices renales, una hipertensión renal y también una enfermedad renal crónica. El estudio diagnóstico es a través de la citografía miccional, y esto se va a obtener llenando la vejiga con contraste a través de un catéter, y lo que mediante la fluorescencia se va a observar es. Estos son los grados que van a depender de la dilatación del sistema colector y también de los uréteres. Y tenemos en el grado 1, como lo muestra la imagen, solamente va a haber una dilatación ureteral. En el grado 2 va a haber una dilatación del uréter, también de la pelvis y los cálices. En el grado 3, dilatación moderada. En el grado 4, una dilatación moderada, tortuosa, con el uréter y de la pelvis renal. Y en el grado 5 ya es una importante dilatación y tortuosidad del uréter. Asimismo, el grado 4 y el grado 5 necesitan una intervención quirúrgica, grado 2 y grado 3 solamente con una profilaxis farmacológica, y el grado 1 solamente la observación y también profilaxis. Muchas gracias. Se han habilitado recién nos avisó hoy día. Por eso la deficiencia en algunos.
y acaban de venir varias preguntas, así que bueno, ellos que ya han hecho la exposición ya ganan, porque ya están su parte, ¿no? Pero no se vayan a olvidar, de acá vienen varias preguntas en cuanto a la amnesia, en cuanto a la reflujo vesicoureteral, el último. Esa en cuanto al reflujo vesicoureteral, nunca mamás ya, siempre les hago recordar el método diagnóstico del reflujo vesicoureteral. ¿Cuál es el método diagnóstico? La cistografía misional, ¿no? Ahí lo dice, pero eso no se pueden olvidar. ¿Por qué? Porque es el único método que puede diagnosticar reflujo vesicoureteral. Ni en una ecografía, ni en una tomografía, ni en una resonancia van a diagnosticar reflujo. ¿Por qué? Porque ¿qué es así el reflujo? Es cuando se regresa la orina desde la vejiga hacia el uréter y puede llegar hasta el riñón. Si uno hace una ecografía no puede ver si la orina se regresa. Si uno hace una tomografía, siempre es como el contraste es por la vena, siempre va a empezar pintándose, por decir así, los riñones, luego va a pintarse todo lo que es el sistema pielocalicial, el uréter y la vejiga. Entonces, ver que se regrese tampoco no se va a poder. En una resonancia igual, en una urografía excretora, que es diferente, ¿no?, a la cistografía. Urografía excretora es una cosa, ¿no?, porque puro viene desde excretora viene que el contraste va nuevamente, ¿no?, desde el riñón hacia la vejiga, ¿no? Pero la cistografía miccional es también llamada cistografía retrógrada, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, estás poniendo la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí cuando uno coloca el contraste no es igual en la urografía excretora igualmente colocan el contraste por la vena. No se olviden, en la urografía excretora cuando colocan el contraste por la vena, que primero se va a pintar el riñón, ¿no?, luego va a excretar el contraste. Pero en la cistografía, cisto viene de vejiga, ¿no? En la cistografía primero colocan una sonda por el meato urinario, y es un hombre o mujer igual, ¿no? Colocan la sonda, ingresa la sonda hasta la vejiga y ahí se llena el contraste, ¿no? Directamente el contraste va a la vejiga, no pasa por la sangre como cuando es lo venoso. Entonces, se va pintando de a poquito la vejiga, y cuando llega un punto en que la vejiga tal vez ya se llenó, pues ahí en esos casos se ve si es que ese contraste se regresa o se va hacia los uréteres, ¿no? Y si es así, pues también pueden verse los grados, ¿no? Si se queda solo en el uréter, si se va hacia la pelvis, si se compromete todo el riñón. Los grados también son importantes, así que tampoco se lo repasan bien. Son fáciles de aprender. A veces en una cistografía aparentemente está normal, o sea, ¿qué es lo normal? Que se llene la vejiga, se pinte solo la vejiga, ¿no? Se vean los bordes y se vea la uretra, nada más, eso es lo normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces hay una fase de la cistografía miccional en la que aparentemente la cistografía está normal, no se pintan los uréteres, pero cuando el paciente micciona, el hecho de la contracción de la vejiga durante la micción hace que se regrese. Entonces, es importante que se tomen radiografías, porque esa es una radiografía especial, que se tomen radiografías durante la micción. O sea, cuando uno está haciendo la cistografía, le pide al paciente que orine y mientras está orinando, se le toma una radiografía más. Entonces, ahí es justamente donde se ve que la orina sale por la uretra, o sea, se puede pintar la uretra. En el caso de la uretra femenina es cortita, pero en el caso de la uretra masculina se pinta toda la uretra masculina, y también sirve para ver estrecheces, ¿no? Porque a veces los pacientes que tienen problemas prostáticos y han sido operados, a veces hacen cicatrices y la uretra se estrecha, ¿no? También sirve la cistografía miccional. Entonces, la cistografía miccional evalúa vejiga, reflujo, que es lo más importante porque otro método no evalúa también el reflujo, y también puede evaluar la uretra, ¿no?, para ver si hay alguna estrechez.
No se vayan a olvidar de eso. Después el resto de patologías también ya sus compañeras han hablado, espero que les hayan prestado atención porque son varias, ¿no? Los riñones en herradura, por los riñones en herradura, la fusión, ¿a qué nivel se observa con mayor frecuencia? De los polos inferiores, también, ¿no? También ocurre en los polos superiores el 10%, pero hasta el 90% la fusión en la herradura ocurre en los polos inferiores. Después el riñón en torta puede haber de repente ahí alguna diferencia, ¿no? Que también ustedes cuando lean el informe o las diapositivas de sus compañeros también se van a dar cuenta, ¿no? Después las ectopias simples y las cruzadas, ¿no? Cuando el riñón no se encuentra en la fosa renal que le corresponde, sino está ubicado a veces en la zona inferior o de repente en la zona contralateral o hasta torácico, ¿no? Como dijo su compañera, ahí para que sea torácico tiene que haber un defecto aparte, ¿no? Que es el orificio de Bodalé. Hay una hernia que se llama la hernia de Bodalé. Cuando estén en pediatría ya lo van a ver. A veces hay hernias que cuando hay solución de continuidad a nivel del diafragma, ¿no? En esos casos, cuando los intestinos suben, ascienden al tórax, ¿no? El niño nace con los intestinos en un hemitórax, ¿no? En el izquierdo, porque el de Bodalé ocurre en el lado izquierdo. Pero por ese mismo orificio, así como suben los intestinos, también se puede escapar el riñón, ¿no? Entonces, también es algo infrecuente, pero puede suceder que el riñón no esté en la cavidad abdominal, sino tenga un riñón torácico, ¿no? También puede ocurrir. Entonces, esta exposición, las indicaciones de cada método, la parte de la anatomía muy bien, todo esto, chicos, repasen, ¿ya? Repasen las exposiciones de sus compañeros, porque ahí están los puntos claves que van a venir también en el examen. Ya les di algunos, pero ustedes también tienen que revisar. Muy bien, chicos. Aplausos, por favor. Siguiente. Lo que entendemos por neoplasias en general es una proliferación anormal o aberrante de células en el órgano afectado, en este caso sería el riñón. Se puede afectar de dos estructuras o dos formas, que sea el parénquima o el sistema colector. Puede haber manifestaciones unilaterales como bilaterales, sólidas o quísticas, y además de estas presentaciones sólidas o quísticas se pueden presentar calcificaciones, como en la tomografía, que sería como una hiperdensidad, necrosis intramural y hemorragias. Según la etiología tenemos lo que es tumoral, inflamatoria, traumática congénita, y representan aproximadamente el 2% de las neoplasias en toda la vida adulta. El cáncer más frecuente que encontramos es el cáncer de células renales, siendo una incidencia entre aproximadamente 80 al 90%. Esto nos da un grupo de enfermedades heterogéneas que son 10 subtipos histopatológicos, siendo el más frecuente el carcinoma de células claras en un 70-80%, el papilar y le sigue el cromófobo. Tenemos que este cáncer abarca el 3% de los procesos malignos en la vida adulta, solo esta variante, con una edad media alrededor de 55 años y una predisposición de sexo mayormente en varones de 2 a 1. Siguiente. Los subtipos histológicos tenemos el carcinoma de células claras, que es el, como dije, el más frecuente, pero el que tiene peor pronóstico. Se origina en la corteza renal, en el túbulo contorneado proximal, presenta, tiene presentaciones quísticas y calcificaciones. En cuanto a las imágenes, lo encontramos como un realce heterogéneo pero intenso. En cuanto a la tomografía, encontramos áreas de necrosis y áreas quísticas. En la resonancia magnética encontramos hiperintenso CNT1, hipointenso CNT1 e hiperintenso CNT2. Suelen hacer metástasis a pulmón, hígado y hacia los huesos. En el caso del carcinoma papilar renal, es el segundo más frecuente. Es menos agresivo, pero aún así no tiene tan buen pronóstico. Se origina en la corteza, especialmente en el túbulo contorneado distal.
Presenta quistes, nódulo mural, crecimiento tumoral de forma parcial, que también rodea la masa tumoral. En cuanto a la tomografía, vemos una masa hipovascular con realce menor, pero más homogénea. En la resonancia magnética se ve hipointenso en T2. La afectación vascular rara la afección vascular es rara, sin embargo, esto nos da un criterio de mal pronóstico para este tipo de pacientes. Y se puede acompañar de adenopatías como subclínica. El carcinoma de células cromófodas es el tercero más frecuente. Se origina en las células intercaladas de la corteza renal, es uno de los que tiene mejores pronósticos. Presenta calcificaciones aproximadamente 15-20%, y si cursa con clínica tenemos hematuria, dolor en el flanco que se encuentra afectado, y una masa abdominal palpable. Vemos en imágenes la ecografía como hiperecogénica. La tomografía tenemos un realce moderado con hipovascular. Lo que es esto, la resonancia magnética, que se presenta de forma heterogénea en dedos, y puede presentarse como una cicatriz central, lo cual nos hace pensar en un diagnóstico diferencial con el oncocitoma. El carcinoma de túbulos de colectores de Bellini es infrecuente, ya que representa alrededor del 1% de los cánceres celulares de células renales, con un origen en los túbulos colectores distales. Clínicamente es uno de los más agresivos. 40% ya se detectan cuando ya han hecho metástasis. En la tomografía se ve una lesión infiltrante e hipodensa que protruye generalmente hacia la pelvis con un escalzo realce tras la administración de contraste endovenoso. El carcinoma medular renal es menor aún la incidencia. Su origen es en la médula y tiende a dilatar los cálices. Es más frecuente en personas jóvenes, tiene una predilección por la raza negra y presenta en estos pacientes rasgos de anemia falciforme. Mayor frecuencia en varones, si cursa con cuadro clínico, tenemos un cuadro clínico agresivo y con una esperanza menor a 4 semanas. En las hallazgos de imagen tenemos una tumoración infiltrativa que presenta metástasis al momento del diagnóstico a nivel linfático, hígado y pulmón. ¿Cierto? Las otras 5 variantes son aún más raras, por así decirlo. Sin embargo, con oncocitoma lo que tenemos, lo más importante es que son benignos, son de pequeño tamaño, generalmente algunas veces son indistinguibles. La tomografía computarizada tenemos que son hipervasculares, homogéneos, los que presentan gran tamaño se presentan con una sección fibrosa central, por eso se hacía un diagnóstico diferencial con este. Y en la arteriografía se encuentran signos de vascularización en rueda de cañón, significa que la vascularización va desde el exterior hacia el interior de la tumoración. El sarcomatoide tiene un patrón histológico similar al sarcoma. Se encuentra presente en otros subtipos como una transformación de alto grado en los subtipos de células claras, papilares y cromófobo. En la tomografía se encuentran lesiones sólidas de efecto infiltrante, y luego tenemos el adenoma papilar, que es un precursor del carcinoma papilar. Los tumores son tumores con estructura papilar o tubular y un diámetro de 5 milímetros aproximadamente, que se pueden identificar en pieza de fractomía. El carcinoma de translocación, estos son infrecuentes, y lo principal que se resalta en esto es que es por una intervención del factor de transcripción E3, que se encuentra localizado en XP11-2. Generalmente se encuentra ya estos en estadios avanzados. El carcinoma mucinoso tubular en células fusiformes, que se presentan en neoplasia epitelial maligna de bajo grado, como una masa, y generalmente se presenta como una masa asintomática. ¿Sí? Luego tenemos lo que viene siendo el carcinoma renal de células claras, donde todas estas son tomografías donde encontramos aquí una tomografía sin contraste y una tomografía con contraste. Lo vemos en el riñón derecho.
la afectación del parénquima renal. En el carcinoma pupilar vemos una masa sólida y de bordes definidos. Lo que viene siendo el carcinoma de células cromófogas, vemos que en el riñón izquierdo se ve una masa heterogénea que no es muy bien captada por el contraste y que se ve bordes lobulosos. En el oncocitoma encontramos una masa que está en el exterior del parénquima renal y que se encuentra con una hipodensidad central tras haber aplicado el contraste endovenoso. En el carcinoma sarcomatoide vemos en el riñón izquierdo una afectación con una calcificación focalizada, que es la que está señalada, se ve por la flecha. Y en el carcinoma mucinoso tubular de células fusiformes vemos una gran masa heterogénea con bordes definidos y también lobulados con zonas quísticas necróticas y con calcificaciones que están señaladas por las flechas que podemos ver. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los hallazgos con imágenes para lo que es el carcinoma de células renales. Tenemos lo que primeramente la ecografía, que es una prueba diagnóstica por imágenes que va a ser la prueba inicial para el diagnóstico. Sin embargo, es la menos sensible y menos específica a comparación que la tomografía computarizada y la resonancia magnética. A pesar de esto, esta prueba diagnóstica nos va a brindar un porcentaje elevado del diagnóstico de lesiones renales. Cabe señalar que estas lesiones van a ser de tamaño pequeño y pues el 86% de ellos van a ser isoecoicos. Eso quiere decir que van a presentar una misma ecogenicidad que otras estructuras. Además, si es que no encontramos, si encontramos una masa renal indeterminada por ecografía y además que no cumple los criterios de benignidad, se tiene que completar el estudio con mediante la tomografía computarizada. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver lo que es una carcinoma de células renales por una isoecoicos. Bueno, tenemos también la tomografía computarizada y pues esta prueba diagnóstica va a ser útil para el diagnóstico y el estadiaje, ya que nos va a permitir evaluar lo que es el patrón de Reals. Esto va a determinar lo que es el subtipo histológico, las características explícitas del tumor y el compromiso vascular. Además, esto presenta diferentes fases. Tenemos la fase basal, la corticomedular, la nefrográfica y la escritoria. La basal, esta va a ser necesaria para la captación de lo que es la administración de contraste intravenoso. Además, en esta sección nos permite diferenciar lo que son lesiones malignas y benignas. Dentro de las lesiones malignas, la densidad va a estar entre 20 y 70 unidades y en tomografía computarizada se contraste endovenoso. Y pues si encontramos densidades menores de 20 y mayores de 70 va a corresponder a lo que es una lesión benigna. Lo que es la fase corticomedular tenemos que va a servir está indicada para valorar la vascularización renal, que es la corteza y los vasos hipercaptantes. Esto va a ayudar a la diferenciación entre la corteza medular y corteza tumor. Además, es la fase más diagnóstica para el tumor de células claras. Esta fase se va a realizar de 20 a 70 segundos después del contraste endovenoso. Tenemos la fase nefrográfica, que después es la fase más útil para la detección y caracterización de masas renales. Además que es la mejor fase para diagnosticar el carcinoma familiar y el cromófono. Además, es útil para evaluar la extensión del trombo si lo hubiera en vena renal y vena cava. Esto se hace, esta fase se realiza de 80 a 120 segundos después. Y por último, la escritoria, que no es tan necesaria en el protocolo habitual, sin embargo, si es que, esto va a ser necesaria cuando hay una afectación, lo que es en el sistema excretor. Además, es útil de cara a la planificación de una cirugía conservadora. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes. En esta imagen podemos ver que se requiere una carcinoma renal de células claras. Esto en la imagen izquierda va a ser sin contraste y en la derecha va a ser con contraste intravenoso. Y en la imagen de la derecha vamos a encontrar lo que es un carcinoma de células cromófonas.
También tenemos por último la resonancia magnética. Esto presenta lo que es diferentes secuencias. Que bueno, estos son importantes porque aportan información adicional al estadiaje local y a la caracterización histológica. Tenemos que en las secuencias T1 las células, carcinoma de células renales suelen presentarse como una lesión de baja intensidad con heterogeneidad. Además que esto está causada por área de necrosis hemorrágica y está rodeada por una pseudocápsula que aparece como una estructura hipotensa. Los que es en secuencia de T2, al igual que las secuencias T1, van a contener lo que es una pseudocápsula hipotensa. Sin embargo, el tumor generalmente es hipertenso y también puede mostrar heterogeneidad. Y pues acá podemos ver dos imágenes de la resonancia magnética, una relacionada a lo que es la secuencia T2, una lesión heterogénea, y en el lado derecho ponemos una lesión hipotensa con respecto al parénquima renal. Ya, ahora voy a hablar sobre el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es la neoplasia maligna más frecuente en niños, en un 87%. Va a aparecer tanto en hombres como en mujeres y su edad es menor a 4 años, no aparece en menores a 4 años, pero también puede aparecer en adolescentes y también en adultos. Tiene una prevalencia de 7.8 casos por millón y además el 30-40% se va a deber a restos embrionarios. Las manifestaciones clínicas más comunes van a ser la masa abdominal palpable, el dolor abdominal, la hematuria, la fiebre, la pérdida de peso y la hipertensión secundaria a la producción de renina, ¿no? Y en las manifestaciones clínicas que son de mal pronóstico se ven que sea bilateral y además que sea metastásico, ¿no? Y además se asocia a enfermedades congénitas como son la criptorquidia, que es el mal descenso de los testículos, o la hemihipertrofia, que es cuando el feto o el bebé nace con la mitad de su cuerpo un poco más hinchado que el otro. En la hipospadia va a ser cuando el agujero del pene es la parte posterior del pene, no es en el glande en sí. Y en la aniridia esporádica es cuando hay ausencia parcial o total del iris en esos pacientes, ¿no? También se va a ver diseminación por invasión local o metástasis a distancia, puede ser hematógena o linfática. En local va a ser por la vena renal o la vena cava inferior. En esta puede haber un potencial trombotumoral y en la distancia se pueden afectar tanto pulmón, hígados y huesos. ¿Cómo se va a comportar el tumor de Wilms? Va a ser se va a deber a dos comportamientos, no depende a su origen embrionario. El T1, el tumor Wilms 1, va a ser una masa heterogénea, lobulada, hipointensa y comparada con un riñón sano. En cambio, en la T2 va a ser una masa hiperintensa o disintensa. Su estructura va a formar una pseudocápsula formada por el parénquima renal comprimido. Siguiente, por favor. Se va a estadificar en 5 etapas, que la primera etapa va a ser un tumor menor a 7 centímetros, que no va a haber compromiso del hilo renal, del seno renal, y además va a respetar el parénquima. Siguiente. En el estadio 2 ya el tumor se va a extender más allá del riñón y va a tener mayor a 7 centímetros y va también a haber el compromiso del seno renal, ¿no? Y acá igual va a tener márgenes para resección quirúrgica. Y en el estadio 3 va a ser un tumor que ya va a afectar la fase de Gerota, va a ser un tumor que va a comprometer el abdomen, pero se va a limitar a ¿no? Y también va a tener una contaminación peritoneal difusa, pero sin diseminación hematógena. Y en el estadio 4, acá sí va a haber metástasis a distancia, como puede ser cerebro, huesos, pulmón y hígado, pero los más frecuentes son el pulmón y el hígado, ¿no? Y en el estadio 5, solo se ve en un 5% de estos casos que va a tener un compromiso bilateral. Acá, cuando un paciente llega con una masa palpable, se le va a recomendar hacer una ecografía, y en la ecografía se va a ver una imagen ecogénica
que acá las flechas negras van a señalar el parénquima renal, y además se va a ver un signo de Garro, ¿no? Que va a ser cuando la masa tumoral va a ir comprimiendo al parénquima renal. Y luego se hace la ecografía Doppler, que esta va a ver el flujo que tiene, y acá, por ejemplo, vamos a ver que va a tener un compromiso de la vena cava inferior. Luego en las tomografías con contraste vamos a tener diferentes tipos de corte y diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, en el primero solo se va a limitar al parénquima nada más, puede ser un estadio 1 o quizá 2, y en la tomografía del corte coronal vamos a ver que ya es bilateral, ¿no? Que los polos superiores están comprometidos los dos, tienen una masa hipointensa, que con bordes bien definidos, desplazando también desplazando a otros órganos, ¿no? Y no va a tener calcificaciones. Igual acá también en la otra imagen, que va a ser también un tumor en el polo superior, pero que superior derecho, que va a comprimir, prácticamente se ve que tapa a lo que es el hígado, y cómo desplaza a las demás estructuras anatómicas del abdomen. Bueno, continuando con el sarcoma de Kaposi, esto va a ser un tumor maligno de origen vascular que surge a partir de células que recubren los vasos sanguíneos y linfáticos. Y esto pues está asociado o es causado por la infección del virus del herpes humano tipo 8 o VHH8. Y pues es también conocido como virus asociado al sarcoma de Kaposi. Esto va a presentar diferentes tipos, como el sarcoma de Kaposi epidémico o relacionado con el SIDA. Esto se va a evidenciar en personas infectadas con VIH. Lo que es el sarcoma también, el sarcoma de Kaposi asociado a trasplante o iatrogénico. Esto es debido al consumo de medicamentos después de una trasplante de órganos. También tenemos lo que es el sarcoma de Kaposi clásico, pues este tipo será en hombres de mayores ascendencia europea, oriental, mediterránea y Oriente Medio. Esto tenemos también lo que es el sarcoma de Kaposi endémico. Esto va a afectar a los jóvenes de África y puede crecer lentamente en la piel o rápidamente al interior del organismo. Y por este diagnóstico, tenemos la biopsia de piel. Esto el médico va a solicitar una extracción de pequeños fragmentos de una lesión cutánea, y pues se va a iniciar lo que es el sarcoma de Kaposi. Tenemos pruebas del tubo digestivo, como la prueba de sangre en heces. Y si encontramos lo que es sangre de heces, tenemos que pedir también lo que es una endoscopía y colonoscopía para evidenciar si hay una presencia de sarcoma de Kaposi. Y por último también las pruebas en los pulmones, como la radiografía, tomografía y broncoscopía para diagnosticar con sarcoma de Kaposi. Bueno, a continuación vamos a explicar sobre los tumores de la pelvis renal. Bueno, en cuanto a los tumores de la pelvis renal, tenemos que son tumores malignos que están originados en el urotelio, en el epitelio del tracto urinario de la pelvis renal, y esto representa apenas el 5% de todas las neoplasias del aparato urinario. De este 5%, el 90% representa el carcinoma de células transicionales, el 9% carcinoma de células escamosas, y el 1% los adenocarcinomas. Bueno, acá en estos estudios por imagen podemos ver primero una tomografía de abdomen simple, donde ya se puede ver que hay una lesión de tipo ocupativo e intracavitario en el riñón izquierdo. Acá en esta reconstrucción multiplanar lo que se puede ver también es que el contraste lo que hace es localizar la lesión, ¿no? Que está en este caso acá, en esta flecha azul, como se puede observar. Lo que vamos a ver en la figura D también vamos a ver que obviamente que la masa renal está aumentada, que hay una lesión ahí, y acá lo que podemos ver es que, como sabemos, todo lo que no sea fisiológico va a tener algún defecto. En este caso vamos a tener dos defectos, uno que sería una compresión que va a afectar el defecto de la vena renal, y otro de la vena cava inferior, que va dado por la trombosis tumoral. Entre los principales tenemos que el carcinoma de células transicionales,
va a presentar un patrón de crecimiento exofítico, o sea que va a comprometer la piel, o sea, masas sólidas que va a comprometer la piel e intrapélvico. Dentro del carcinoma de células transicionales hay dos tipos, uno que es de la vía superior y de la inferior. De la superior podemos ver que tiene un compromiso a nivel de la pelvis renal y de los uréteres, y de la vía inferior pues lo que tenemos que es el carcinoma de células transicionales vesicales, que es mucho más frecuente que el carcinoma de células transicionales en el tracto urinario superior, puesto que va a presentar un espacio, una superficie mayor en la vejiga. En cuanto a su epidemiología, este es el más frecuente en hombres y su pico de incidencia es entre 60 y 70 años, pero su incidencia en sí es bastante menor, puesto que los casos son de 1 a 2 pacientes en cada 100.000 habitantes de 1 a 2 años. En cuanto a la clínica, pues el paciente cómo va a llegar con hematuria macroscópica en el 75% de los pacientes, y al momento de hacer el diagnóstico va a presentar dolor en el 25% de los pacientes. En cuanto a su metástasis, lo que va a ser metástasis a través de su diseminación a través de los ganglios linfáticos regionales, el retroperitoneo, el hígado y también otros, dependiendo del estadiaje de la tumoración. Vamos a ver que también se va a diseminar hacia el pulmón, incluso una diseminación ósea. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos pacientes con reflujo vesículo-ureteral, que es cuando la orina regresa, un antecedente de neoplasia, que eso también tiene que ir de la mano al hacer la historia clínica, una cistectomía, o sea, con una cirugía resectiva a nivel de la vejiga, el abuso de analgésicos, la exposición a carcinógenos y tratamientos con ciclofosfamida. Para el diagnóstico, lo que se va a hacer es las pruebas de imagen. Vamos a tener una urografía intravenosa, vamos a tener el ultrasonido, la tomografía computarizada helicoidal y también las imágenes por resonancia magnética. Lo que vamos a ver en el ultrasonido es esto, que ese es el signo de la copa de champaña, como se le llama, por su forma, ¿no? Acá podemos ver también una flecha que indica que es la presencia de ese signo. Bueno, en los hallazgos por imagen se puede hacer una urografía endovenosa, donde, ¿qué vamos a ver acá? Pues primero, para que se haga esta prueba, lo que se tiene que hacer es una adecuada distensión del sistema pielocalicial y uréteres. Se va a ver la invasión de la pelvis renal disminuida, y lo que va a impedir la excreción en la urografía endovenosa. Y esta es una buena prueba, pero dentro de sus desventajas vamos a ver que no se puede definir la extensión tumoral en sí. En cuanto a la ecografía, lo que vamos a ver es que se va a ver una masa poco definida, hipo o hiperecoica, que va a reemplazar la masa del seno renal. Se va a ver calientasias o pelvirtáceas, y también puede haber hidronefrosis, que es una inflamación producto de la acumulación de orina en los riñones. Para el diagnóstico diferencial, vamos a observar los cálculos y papilas desprendidas y lo que se conoce como pelotas de hongo. Y en la tomografía computarizada, que es el mecanismo de elección, como los que vimos previamente, pues lo que sí se va a ver, a diferencia de la urografía endovenosa, es que sí se puede detectar la extensión del tumor, se puede ver también las lesiones multicéntricas y las lesiones obstructivas. Como sabemos también, para uno de los factores desencadenantes de un carcinoma de células transicionales también es la presencia de litiasis renal. Y también lo que vamos a ver acá es cuando los riñones no funcionantes, no producto también de la compresión y los defectos en el llenado venoso. En cuanto al pronóstico, para definir el pronóstico vamos a tener que ver el estadiaje y el grado del tumor. En este caso tenemos 5 estadios. Empezamos por el estadio 0, que simplemente lo que se va a observar son las células anormales, y vamos a detectar tanto un 0A como 0B. El 0A sería el carcinoma papilar y el in situ, que es el 0B.
En el estadio 1, lo que se va a ver es que el cáncer ya se formó, pero se va a diseminar solo a nivel del tejido que va a revestir la pelvis, renal y el uréter. En el estadio 2 podemos ver que la diseminación ya es a nivel de la capa muscular de la pelvis renal o del uréter. En la 3 la capa muscular de la pelvis se va a diseminar y va a cubrir hasta la porción grasa que cubre la pelvis renal y el uréter. Y en la fase 4 que la diseminación se va a dar hacia órganos, ¿no? Órganos cercanos ganglios linfáticos y otros órganos como los pulmones, como el tejido óseo y otros, ¿no? En cuanto al tratamiento, la elección acá sería la nefrouterectomía o también la resección segmentaria del uréter, y ahí, estos tratamientos son los últimos tratamientos que se están, pero todavía no tienen evidencia clínica en sí. Y para el carcinoma de células escamosas es todavía mucho menos frecuente que el de células transicionales, pero aún así es la segunda causa más común de neoplasias malignas del urotelio pélvico. Es de peor pronóstico. En la urografía lo que se va a ver es que los riñones no van a excretar el material de contraste, puesto que va a haber una obstrucción de la pelvis renal, ya sea por el tumor o también por la presencia de litiasis. Como vemos, asociación a litiasis es bastante frecuente. Desde el punto de vista radiológico, va a ser imposible distinguir si estamos frente a un carcinoma de células escamosas o podemos ver una pielonefritis santogranulomatosa. Pues los datos de infiltración de la pelvis renal, riñón no funcional y litiasis renal son características de ambas patologías. Por último, vamos a hablar de metástasis renales. Vamos a tener que la incidencia de personas que tienen metástasis renal por algún cáncer es de 7 a 13% de incidencia. Y lo más frecuente son carcinomas broncogénicos, carcinomas de mama y lo que es el aparato digestivo. Acá en esta imagen vamos a ver que mayormente la presentación van a ser de forma bilaterales. Acá se va a observar en el riñón izquierdo prácticamente masas tumorales con necrosis central y de gran tamaño. Y en el riñón derecho también, pero en el cuerpo inferior. Siguiente diapositiva. Prácticamente el patrón que presentan las metástasis renales son de tipo expansivo y infiltrativo. Esto lo vamos a ver en leucemias y linfomas también. Prácticamente lo más frecuente son las lesiones bilaterales renales. En este caso también se van a ver como masas con bordes delimitados y grandes, bordes delimitados, grandes. Aquí se encuentra en el centro y prácticamente vamos a ver que pueden tener componentes como necrosis, quística, hemorragia, exofíticos o calcificaciones, dependiendo de la enfermedad del cáncer que tenga el paciente. Vamos a ver en este caso que las lesiones que son más infiltrativas tenemos linfomas, en este caso no Hodgkin o de Hodgkin, tenemos leucemias y discrasias de células de glóbulos blancos, prácticamente en malignidad de esas células. En este caso vamos a ver que en el linfoma, en el no Hodgkin, vamos a ver una enfermedad extraganglionar con lesiones renales y prácticamente esta lesión renal va a ser de forma tardía, no se va a dar de forma prolongada porque va a tener diseminación hematógena en otras partes del cuerpo. Prácticamente en este caso el patrón sería expansivo sin infiltrativo, ya que es el más frecuente y puede causar enfermedades perinefríticas, linfadenopatías, y en esta tomografía podemos observar prácticamente lesiones a nivel del riñón derecho, lesiones nodulares y ecogénicas y bueno, con estructuras homogéneas. Este caso es por un cáncer de linfoma no Hodgkin y bueno, que está infiltrando la grasa perirenal y se encuentra en la corteza. Siguiente diapositiva. Siguiendo tenemos las leucemias. Prácticamente en este caso siempre una leucemia, aparte de esos tumores laterales renales, van a cursar con lo que es una nefromegalia, como se pueden observar acá, aparte de las lesiones tumorales. También tenemos otro caso de mielomas múltiples, que ahora van a ser este cáncer, como mencionaba, de displasia de células de glóbulos blancos. Afecta al 17% de los pacientes y el diagnóstico se va por inmunoglobulinas monoclonales. En este caso también se van a ver acompañadas de
riñones así en forma de nefromegalias y también lesiones afecta síntomas esqueléticos. Y ya por último vamos a ver prácticamente que en medida de pruebas de imagen se van a utilizar ultrasonidos y tomografías computarizadas helicoidales. En este caso vamos a diferenciar que en un linfoma que hemos visto de Hodgkin, en un ultrasonido se va a ver de forma ecogénica, en forma de tomografía de formas hipodenses. En cambio, se puede diferenciar en linfoma de leucemia, ya que las lesiones en los linfomas, en las leucemias son más grandes, las masas son más delimitadas, más grandes y ocupan casi todo el tamaño del riñón. Acá vemos dos imágenes donde se van a ver múltiples lesiones quísticas, se van a ver prácticamente realce de contrastes endovenosos aquí, donde señalan las flechas rojas, y prácticamente linfadenopatías, que es como cursa la enfermedad del linfoma. Acá vemos adenomegalias en las flechas amarillas que señalan. Y bueno, eso sería todo, gracias. ¿Preguntas? ¿Cuál es el cáncer más frecuente de riñón? Células renales. Las células claves. Células claves. Ya usted ya nos preguntaba ahí. Dígame. ¿Cuál es el cáncer? A ver. ¿Cuál es el tumor renal que es benigno y que simula una tumoración maligna? ¿Con ustedes? Oncocitoma. ¿Cuál? ¿Benigno o oncocitoma? Benigno, oncocitomas. ¿Saben el cuadrito de mis compañeros? ¿Cuánto que se ha matado dando los puntos claves de todo hasta los subrayados con rojo? Y nadie le ha hecho caso. ¿Y cuál es la característica del oncocitoma, la captación de contraste? ¿Cuál es la característica de la captación de contraste del oncocitoma? Tiene un signo ahí. Ve, tampoco. En rueda de carro. El signo. ¿Por qué? Porque capta con sus compañeros. El último lo había dicho, capta con los primero de la periferia y el centro se quedaba como una cicatriz oscura. Entonces alrededor es hiperdenso y el centro es como una estrella hipodensa. Esto es muy frecuente en los carcinomas también de células claras o en los tumores malignos. Por eso es que el oncocitoma es indistinguible con una lesión maligna, ¿no? A pesar que es benigno, no se puede distinguir por imágenes de un tumor maligno, ¿no? Es benigno, pero no se puede distinguir. Entonces, la mayor parte de los oncocitomas, por no decir todos, igual van a estudio histopatológico, igual a nefrectomía parcial, o si son muy grandes, que la mayoría son pequeños, a veces le dicen hasta nefrectomía total, ¿no? De ahí recién se detecta si la tumoración es benigna o maligna. En los tumores renales no se aconseja tanto la biopsia, ¿no? Mayormente les hacen nefrectomía parcial o nefrectomía total, porque si les hacen biopsia a veces aumenta más, crece más rápido o infiltra las personas por donde ha pasado la aguja. Entonces, mayormente les hacen nefrectomías. El que es menos agresivo, tumor menos agresivo, maligno pero menos agresivo. El papilaria, porque ya lo leíste y tienes el cuadrito y está con rojo todavía, o sea, ahí está, ya como ya les he hecho el resumen, pero él también tiene que aprenderse su propio resumen. Ya, después qué más, a ver. Hablaron de los hallazgos por imágenes, ¿no? Tomografía, ecografía. ¿Cómo se ven mayormente como lesiones sólidas? En ecografía se ven como lesiones sólidas, ¿no? Piensan que el quiste es anetogénico con refuerzo posterior. La lesión sólida no es simplemente hipocogénica, nada más, no tiene refuerzo, ni sombra tampoco. Entonces, cuando vemos una lesión sólida, lo primero que hay que descartar en el riñón es una lesión maligna.
Después, en tomografía, indispensable. Cuando se ve en ecografía es necesario igual solicitar una urotomografía con contraste, con fases. Y dentro de ellas hay varias fases. ¿Ya? ¿Cuál es la fase en la que mejor se ven las masas renales? ¿Qué fase? Pero ustedes lo exponen, de verdad. ¿Cuál? No, ¿cómo va a ser la basal? Si la fase basal ni contraste hay, la fase basal es la que no tiene contraste, solo es para ver cálculos, nada más. No, tampoco. La nefrográfica, esa es la fase más útil para identificar las masas renales. Ustedes han expuesto y no saben. Eso que son los puntos claves, ¿ah? No sé. La discusión al final es de todos deben saberlo. Ustedes han expuesto y sus compañeros también han escuchado que ellos también deberían saberlo, se supone que están anotando. Igual esto no les voy a tomar como chistoso, les voy a tomar más rebuscado todavía. No, pero prestando atención, mis compañeros eso que es lo más básico que les puedo preguntar, está bien. Vamos a dar una fija, a ver, el tumor pediátrico maligno, el tumor de Willis, ¿no? Estamos atentos. Bravo. Y dentro de las metástasis ya han dicho, pues, ¿no? Las más frecuentes, ¿de dónde vienen? Muchas veces cuando hay una neoplasia renal maligna, el estadio, el último estadio, ¿no? En el estadio es la presencia de la lesión en el otro riñón, ¿no? A veces hay también metástasis del renal al otro riñón. Entonces esto ya indica que ya es una fase muy avanzada. Pero hay otras lesiones secundarias, ¿no? De mama. Y también importante por ahí, ¿no? Lo de la leucemia. Se detecta, ¿no? La presencia de nefromegalia en estos pacientes. A veces no está muy claro el cuadro, pero se ven los riñones grandes. Se sospecha también de algún tipo de lesión hematológica. ¿De qué se ríen? ¿Qué pasó? Estamos hablando mis diapos. Ese era lo más clásico. Aplausos para las compañeras. El siguiente grupo. Sí, normal que no quiera tomar. Normal que no quiera tomar. Sí. Pero a 2 días tenemos. Cuidado. Buenas tardes, doctora, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre estudios mamarios. La patología mamaria, bueno, la patología mamaria es frecuente y creciente motivo de uso de recursos sanitarios y su manejo eficaz y eficiente va en un enfoque multidisciplinar. Bueno, enfoque multidisciplinar. Patología mamaria debe centrarse inicialmente en el motivo de consulta. Posteriormente, si procede, se escogerán datos históricos personales y familiares. Bueno, los motivos de consulta de patología mamaria son por síntomas y signos, como un bulto, un tumor, que tiene un porcentaje de 69%, el dolor, un 17.5%, la secreción de presión, 5%, la secreción de presión, 3%,
Historias familiares de cáncer de mama 3%, alteración de la forma de la mama 1%, hinchazón, inflamación 1% y edema de pezón 0.5%. Además, es ideal utilizar un modelo de historia clínica como antecedentes familiares, personales y enfermedades del padre. De manera rápida, las patologías mamarias más comunes, bueno, tenemos las condiciones inflamatorias, como la mastitis aguda, que es una inflamación del conjunto, perdón, de la glándula mamaria, es causado por una bacteria como la Staphylococcus aureus y se produce en la lactancia. La mastitis periductal, que ocurre alrededor de los conductos mamarios y le da a las personas, bueno, a las mujeres fumadoras, y las personas tienen dolor, infección purulenta y una inflamación crónica. Tenemos la depresión sexual, que es la dilatación de los conductos mamarios, donde hay inflamación crónica y hay el aumento de la secreción. La necrosis grasa es un proceso inflamatorio secundario a un trauma o a una cirugía, donde hay un tejido, se forma tejido cicatricial en vez de tejido graso. Tumores benignos y cambios piroquísticos, cuando el piroadenoma es un tumor sólido inmovible, formado por tejido glandular y fibroso. Es indoloro, no tiene potencial maligno, tiene forma redondeada de contorno liso con algo de seguridad. El papiloma introductor es una lesión benigna dentro del conducto mamario asociada a lo que es una secreción sanguinolenta del pezón. Aunque es benigno, puede asociarse a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Tumor filoides, que no es común, se origina en el estroma del tejido mamario y se le dice como un tumor de tipo fibroepitelial. En los cambios fibroquísticos, bueno, hay alteraciones benignas caracterizadas por quistes, fibrosis, hiperplasia del tejido mamario asociadas a mutaciones hormonales. Bueno, en el cáncer mamario tenemos el in situ, que es una etapa temprana y no invasiva del cáncer de mama. Ocurre lo que es los conductos de la glándula mamaria y se caracteriza por las células anormales que no están confinadas en el conducto, sin invadir el tejido circundante. Luego tenemos la enfermedad de Paget, que es en edades avanzadas y clínicamente se caracteriza por Paget y Apayet. Clínicamente siempre hay alteración del pezón con eczema de mama. Casi siempre se encuentra un carcinoma o se encuentra un carcinoma del conducto galactóforo en la profundidad de la mama o en la zona retroareolar. Tenemos ahora el carcinoma ductal invasivo, que hay el carcinoma ductal invasivo, lobular invasivo, ¿no? El carcinoma ductal invasivo es el más frecuente, entre un 70-80% de todos los casos. Se origina en los conductos mamarios, pero va a atravesar la membrana basal, invadiendo el tejido mamario circundante con potencial para diseminarse a otras partes del cuerpo. Y el carcinoma lobular invasivo es el segundo tipo de invasivo más frecuente después del carcinoma ductal invasivo y representa entre el 5 al 10% de todos los casos. De acá se originan los lobulidos mamarios, las estructuras productoras de leche, pero las células cancerosas han invadido el tejido mamario circundante. Tenemos cáncer mamario de clasificación molecular y condición químico. Tenemos tipo luminal A, luminal B, HER2, fibra basal. La RP, HER2. La R significa receptor de estrógeno, la RP receptor de progesterona, la HER2 receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Y la luminal A hay el receptor de estrógeno, una cruz, receptores de progesterona cruz, y la HER2 es negativo, por lo que indica un buen pronóstico. La luminal B se tiene o negativo, la RP el R positivo negativo, la RP positivo negativo y la HER2 negativo también indica un buen pronóstico. En la HER2 tiene, puede ser negativo positivo la RP positivo negativo o la HER2 tres cruces, es un pronóstico malo. Si hablamos de la triple negative basal, la RE, la RP y la HER2, los tres son negativos, por lo que indica un pronóstico peor. Y la producción del carcinoma ductal invasivo, primero el epitelio normal, luego se produce una tipa epitelial plana. Lo siguiente sería que haya una hiperplasia ductal atípica llevando a un carcinoma ductal in situ y puede progresar a un carcinoma ductal invasivo.
hablar de la radiografía mamaria, también llamada mamografía. Es estudio de imagen médica que utiliza rayos X de baja dosis para examinar glándulas mamarias. Existen diferentes tipos, como la detección para pacientes sintomáticas, la diagnóstica cuando ya ven síntomas y la tomosíntesis, también conocida como mamografía en 3D. Las indicaciones: mujeres sintomáticas se recomienda realizar los tamizajes según las guías cada 2 años según la SPCTF a partir de 50 años y hacer la asociación de radiology anualmente a partir de los 40 años. Mujeres de factores de riesgo, se ve historia familiar de cáncer de mama, mutaciones genéticas en el BCRA y el BCRA2 y también lo que es una menarquía temprana, entre otros. También sirve para lo que es la evaluación diagnóstica, presencia de masa, dolor, secreciones anormales del pezón, cambios cutáneos y hallazgos previos sospechosos. Para el procedimiento, indicaciones al paciente: evitar el uso de los desodorantes, de las lociones, específicamente en las axilas porque interfieren con la toma de la imagen. Informar también si hay algún implante mamario y llevar mamografías previas si es que las hay para hacer una comparación. La posición del paciente frente al mamógrafo, el equipo especializado para estudio de mama se coloca sobre una plataforma ajustable según la altura del paciente. La captura de las imágenes puede darse en lo que es craneocaudal, desde arriba hacia abajo, y medilateral oblicua, que es diagonal desde la axila hacia el pecho. La interpretación de las imágenes debe evaluarse lo que son la representación del sistema BIRATS, consideraciones, las molestias como la compresión, que es un paso que hace previo a la toma de las imágenes, puede generar lo que es incomodidad. Esto es esencial para tomar la imagen de alta calidad. En caso de dolor intenso, se debe informar al técnico. La radiación es una dosis baja, considerada segura para la mayoría de las mujeres, y las limitaciones deben ser en mujeres con mamas densas. La sensibilidad de la mamografía puede ser menor, por lo que debe complementarse con otro como ultrasonido o tomosíntesis, que sería la mamografía 3D. La clasificación BIRATS es un sistema de base de datos e impugnas de imágenes mamarias que fue desarrollada por el Colegio Americano de Radiología, y es un sistema estándar para describir los hallazgos y los resultados de los estudios mamarios. Es decir, se van a usar las mismas palabras y los mismos términos, todo de forma homogénea para el seguimiento, la comunicación de los resultados en todas las especialidades y las instituciones de salud en cualquier nivel de atención. En el BIRATS de la mastografía vamos a hablar sobre la composición de la mama, los nódulos o masas, su forma, margen y densidad, las asimetrías, la distorsión de la arquitectura, las calcificaciones benignas y malignas y los hallazgos asociados a las anteriores. Primero, la composición de la mama. Tenemos que la mama se conforma de tejido fibroglandular y el tejido graso. El tejido graso se va a ver un poco más opaco y el tejido fibroglandular se va a ver radioopaco. También podemos decir que se habla de una mama densa cuando el tejido fibroglandular es mayor, el tejido graso, y es más en pacientes jóvenes, en pacientes embarazadas que están dando de lactar y con terapia hormonal, ya sean pacientes menopáusicas. Y la mama grasa es una mama que tiene más tejido graso que fibroglandular y se da más en pacientes ancianos. Y es por ello que en el tamizaje se recomienda que la mamografía se realice mayor a los 40 años debido al factor de la edad. Luego tenemos a la composición de la mama, que se clasifica en 4. La primera, que es casi completamente grasa, como se puede observar, más opaca. Tenemos la B, que tiene áreas dispersas de diversa densidad fibroglandular. La C, que es heterogéneamente denso y puede ocultar algunos nódulos que se pueden confundir con el tejido mamario. Y el extremadamente denso, que está asociado más al cáncer de mama, porque implícitamente baja la sensibilidad de la mastografía. ¿Y para qué nos sirve saber de la composición de la mama? Ya sea para saber qué tan blanco hay en la mama que puede ocultar el cáncer. Aquí podemos observar algunos hallazgos de cáncer, y es por ello que es necesario saber la composición. Usualmente se oculta el cáncer en mamas que son heterogéneamente densas,
y extremadamente densas. En cuanto a los nódulos, son lesiones que ocupan espacios en 3 dimensiones. Para ver nódulos se piden 2 proyecciones, ya sea la lateral y la MLO. Y, por ejemplo, acá tenemos un nódulo benigno y un nódulo maligno. ¿Y cómo sabemos esto? De acuerdo a su forma, a su margen y a su densidad. De acuerdo a su forma, tenemos a los nódulos que son redondeados, a los que tienen forma oval y a los que tienen forma irregular. El que tiene forma irregular es más sospechoso de malignidad. En cuanto al margen, tenemos a los circunscritos, a los microlobulados, a los que son ocultos, que usualmente pueden ser circunscritos, pero el tejido no se ve muy bien, a los indistintos y al esticulado, que es el que es más sospechoso de malignidad. Y en cuanto a la densidad, tenemos a los radiolúcidos, que se ve como grasa, a los que tienen la densidad baja, a los que tienen la densidad parecida al tejido mamario y a los que tienen la densidad más radiopaca que el tejido mamario, que también es sospechoso de malignidad. En cuanto a la simetría, es más peligroso en la vista de 2 proyecciones. Tenemos a la simetría global, a la focal y la que es en desarrollo. A la global es cuando es mayor a un cuadrante, la simetría focal es cuando es menor a un cuadrante y la simetría en desarrollo es peligrosa porque en el 15% de los casos puede deberse a cáncer. Es una paciente que ha tenido estudios previos y que cuando se les han hecho años después, pues se ha visto que la simetría ha avanzado. En cuanto a la distorsión de la arquitectura, se ve el tejido mamario como si fueran olas, que son densidades centrales que emanan de un punto central, sin que se aprecie un nódulo. Entonces, es sospechoso si es que no hay antecedente de cirugía o trauma. En cuanto a las clasificaciones benignas, son 9 clasificaciones benignas. Tenemos a las que son cutáneas, a las que son leche de calcio, que también se llama taza de té, a los que son en barra, a las distróficas, que mayormente son por necrosis grasa, por ejemplo, después de una cirugía o una radioterapia, a las que son gruesas, que pueden deberse a fibroadenomas hielinizantes, en anillo, a las que son vasculares, que se ven como los rieles de un tren, que es en pacientes con aterosclerosis, a las redondas y a las puntiformes. Y tenemos a las calcificaciones malignas. Están las amorfas con el 21% de malignidad, que son estas, las gruesas heterogéneas con el 13%, a las finas pleomórficas que tienen forma de punto y coma con el 29%, y a las finas lineales y ramificadas que adoptan esta forma debido a que abarcan todo el conducto mamario. Usualmente las clasificaciones malignas son por cánceres que usualmente es el carcinoma ductal in situ, el carcinoma papilar y el carcinoma ductal infiltrante. Entonces, los componentes en el reporte imunológico mamario tenemos que primero, ¿qué se indica? Si va a ser un tamizaje o va a ser un diagnóstico. Luego, la composición de la mama en relación con la grasa y el tejido fibroglandular. Luego, reportar los hallazgos importantes, ya sean nódulos, asimetrías, distorsiones en la arquitectura, calcificaciones y otros hallazgos. También se deben comparar con los estudios previos. Si los hallazgos son benignos, el estudio no aporta gran información, pero si hay un hallazgo anormal, se sugiere que se correlacionen y se debe someter a la paciente a estudios adicionales. Finalmente, se va a tener que categorizar el BIRAT y las recomendaciones con el radiólogo y comunicarle a la paciente si hay hallazgos inesperados. En cuanto a la categorización BIRAT, va a ser del 0 al 6. Y el 0 no indica que es benigno, simplemente indica que necesita de más exámenes adicionales para saber sobre de qué se trata. En el 1 tenemos si los hallazgos son negativos a malignidad y el manejo es con tamizaje anual o a los 2 años. Y son esencialmente del 0% la probabilidad del cáncer. En el 2, la categoría 2, tenemos a los hallazgos benignos, que también requieren un tamizaje anual o bienal y son también una probabilidad del 0%. En la categoría 3 son los hallazgos probablemente benignos y aquí sí necesita un seguimiento a corto plazo de 6 meses
a 2 o 3 años y la probabilidad de cáncer va a ser mayor al 0%, pero va a ser menor o igual al 2%. En la clasificación 4, los hallazgos son sospechosos de malignidad y aquí sí va a requerir de una biopsia y un estudio histopatológico. El 4 se clasifica en A, B y C. El 4A es de baja sospecha de malignidad y la probabilidad de cáncer es mayor al 2%, pero menor o igual al 10%. De moderada sospecha de malignidad, mayor al 10%, pero menor o igual al 50%. Y de alta sospecha de malignidad es mayor al 50%, pero menor al 95%. Luego está la categoría 5, que son los hallazgos altamente sugestivos de malignidad. También se va a requerir de una biopsia y estos sí tienen una alta probabilidad de cáncer, mayor o igual al 95%. Y por último, la sexta, que es el resultado de biopsia con malignidad conocida. Y aquí sí necesita ya de cirugía en el contexto clínico y pues la probabilidad de cáncer. Bien, continuando con la ecografía mamaria, vamos a hablar en cuanto a generalidades. Pues la finalidad es hacer un cribado y un diagnóstico en cuanto al cáncer de mama. Los beneficios es que es seguro porque no usa radiaciones ni contrastes, es asequible y tiene buena tolerancia. En cuanto al cáncer de mama, la sensibilidad que ofrece es del 60 al 95%. En cuanto a la especificidad brinda de 80 a 95%. Ahora, ¿cuándo es que vamos a realizar una ecografía? Vamos a realizarla para valorar y caracterizar masas palpables u otros signos y síntomas relacionados con la mama. Valoración de anomalías sospechosas o aparentes detectadas en la mamografía. También para valorar por imágenes masas mamarias palpables en los pacientes menores de 30 años que no tienen alto riesgo de cáncer de mama. Valoración de problemas asociados a los implantes mamarios, guía para biopsia de mama u otros procedimientos intervencionistas y planificación del tratamiento de radioterapia. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a observar en un ultrasonido normal de mama? En cuanto a la piel, pues va a tener de 2 a 3 milímetros de grosor. La grasa se va a ver hipoecogénica, excepto en el hillo de los ganglios. En cuanto al tejido glandular, va a estar hipo, iso o hiperecogénico respecto al tejido adiposo subcutáneo. En cuanto al tejido conjuntivo sostén, pues se va a observar ecogénico. Los conductos mamarios van a ser estructuras tubulares hiperecogénicas ovaladas al corte transversal. El pezón se va a observar hipoecogénico. Los ligamentos de Cooper pues se van a apreciar como unas delgadas líneas ecogénicas y las costillas pues hipoecogénicas. Para valorar la calidad de imagen en cuanto a la frecuencia, vamos a usar un transductor lineal de banda ancha aplicando una frecuencia de 10 MHz y de cúbito supino. En cuanto al campo de imagen, vamos a incluir el tejido mamario y el músculo pectoral. Y en la zona focal vamos a ubicarlo en el tercio anterior entre la piel y la pared torácica. Y vamos a enfocar de 2 a 3 zonas focales. En cuanto a la ganancia de la escala de grises, pues la ganancia equilibrada de gris pues va a reflejar el parénquima mamario. También acá vamos a usar el BIRAPS para determinar la composición de la mama, en nódulos o masas, clasificaciones, hallazgos asociados o casos especiales. Pues acá vamos a ver mediante la forma lo que nos va a llevar más que todo a un patrón benigno, va a ser que sea oval o redonda. Irregular pues nos hace sospechar más que todo en un patrón maligno. El margen, cuando son circunscritos, son benignos, y cuando son esticulados son los que tienen mayor sospecha de malignidad. En cuanto a la orientación, el paralelo es un patrón benigno, más ancho que alto, y el antiparalelo, un patrón maligno. En cuanto a la ecogenicidad, hipoecoico es como se va a apreciar un patrón maligno. Y hallazgos posteriores que podemos ver son la sombra. Ahí tenemos dos patrones benignos que son un quiste mamario y un fibroadenoma. En el quiste mamario podemos apreciarlo como oval, tiene una forma oval circunscrita
paralelo, anecoico y con un reforzamiento posterior. El fibroadenoma también es un patrón benigno, lo vamos a ver con una forma oval, va a estar circunscrito, paralelo y precoico, y pues hay hallazgos mixtos posteriores. Y lo que vendría a ser un patrón maligno, vamos a ver una forma irregular, especulada y hipoecoico. En cuanto a la resonancia magnética, pues la sensibilidad es, más que todo, se va a usar para comparar la mamografía y la ecografía. Su finalidad es el cribado complementario en mujeres de alto riesgo de cáncer de mama. La sensibilidad que pues nos va a ofrecer es mayor del 90%, especificidad del 30 al 90%. La especificidad pues va a estar relacionada con descartar personas que no tienen cáncer de mama. Las indicaciones pues se usa en tamizaje, en mujeres de alto riesgo de cáncer de mama, se busca una enfermedad residual tras quimioterapia neoadyuvante, en invasión de pared torácica posterior, si es que ha invadido el músculo serrato anterior o costillas y músculos intercostales, ruptura de prótesis mamarias y una extensión de la enfermedad en mama ipsilateral y contralateral. Las observaciones, pues una morfología de la lesión, características en T1 y T2 y un realce con contraste, y pues lo cual nos va a determinar patrones y cinética de nódulos y no nódulos. En la primera imagen pues vemos un nódulo que tiene una forma oval, luego tenemos microcalcificaciones también en el otro. Ahora el realce con contraste. ¿Cómo determinamos que es un nódulo benigno y cómo determinamos que es un nódulo probablemente maligno? El benigno, pues, como estamos apreciando acá, va a haber un crecimiento en un gráfico, un software que se llama el software CAP, el cual nos va a permitir determinar si es que es maligno o es benigno. El software nos dice que cuando tiene un crecimiento lento pero ascendente, más que todo es benigno, pero si tiene un crecimiento de la pendiente y tanto su excreción como su crecimiento es rápido, el contraste es maligno. Y las zonas rojas pues nos están indicando neoplasias o un patrón maligno, y también nos podemos ayudar pues para realizar biopsias. Eso sería todo. Probablemente malignidad, altamente expresivo de malignidad, y la de la biopsia con malignidad conocida. Después, también hay que comentar sobre las generalidades de las glándulas mamarias para poder entender las patologías en las que no hubo coordinación con mi compañero. Conclusiones.
mencionó mi compañera, con lo del tamizaje, pues en personas de alto riesgo, mediante las técnicas de imagen, pues podemos hacer un correcto cribado y poder determinar si son propensas a desarrollar el cáncer de mama. Y las diferencias que tiene cada uno de estos al arrojarnos especificidad y sensibilidad. Bueno, la conclusión es que para una patología mamaria los pacientes vienen con lo que es signos y síntomas, ¿no? Como lo que es un bulto, dolor, ¿no? El bulto es que tiene más porcentaje de aparición, y aparte de que hay patologías, ¿no?, mamarias más comunes como lo que es inflamatorias, benignas y la de cáncer invasivo, bueno, el cáncer, ¿no?, cáncer mamario, que bueno, que son el in situ y el invasivo, y que el eructar, bueno, es el más común de todas estas patologías y que, bueno, puede llevar a la muerte. ¿Preguntas, chicos, para sus compañeros? ¿Dónde mayormente se presenta cáncer de mama? ¿Dónde mayormente se presenta cáncer de mama? En el panel del superior externo. ¿Cuál es el método de screening de cáncer de mama? ¿Cuál es el método de screening? Primera línea. ¿Qué? Screening. Tamizaje. Claro, chicos, ustedes tienen pues la mamografía, ¿no? Porque es el método que se le pide que se haga toda mujer mayor de 40 años. ¿Qué se le pide? ¿Ecografía? ¿Resonancia? ¿O no se pide nada a las mujeres mayores de 40 años? Es el screening, ¿no? El método de screening o de tamizaje. Toda mujer mayor de 40 años se debe realizar su mamografía. ¿Por qué? Para descartar cáncer de mama, porque justamente el cáncer de mama es una patología frecuente, ¿no?, que incrementa la mortalidad, la morbilidad de las mujeres. Entonces, toda mujer mayor de 40 años debe de realizarse su mamografía y anualmente debe realizarse su mamografía, ¿no? A eso se le llama método de screening. ¿Por qué? Porque tiene alta especificidad. Trata lo que realiza un método de screening es tratar de descartar básicamente la patología, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué? Porque a las mujeres, pues, con este método permite identificar las microcalcificaciones, ¿no? En la ecografía casi no se ve, silencio. En la resonancia magnética puede que sí, pero es un método muy caro, no cumple un criterio como para hacer screening, ¿no? El método de tamizaje debe ser un método accesible, rápido, y debe ser un método que se encuentre al alcance de todos, ¿no? Por eso la mamografía es el método de screening, ¿no? Anualmente las mujeres mayores de 40 deben de realizarse su mamografía. Se dice que también se puede adicionar a esto la ecografía, ¿no? ¿En qué mujeres? En las mujeres que la ecografía. ¿Qué? De alto riesgo, que sea menor de 30 años. Ya menores de 30 años, pero en las mujeres mayores de 40, que además ya se hicieron su mamografía, ¿por qué se les solicitaría una ecografía? Ustedes cuando vean ahí BIRAT 0, mama densa,
se sugiere, o sea, el BIRAT 0 indica que es un falta, ¿no? Necesita otro estudio. No indica que sea algo malo ni que sea algo bueno, sino que simplemente falta otro estudio. No se puede descartar ni si es algo bueno ni si es algo malo. Entonces el BIRAT 0 se complementa con ecografía. ¿Qué más? La clasificación de BIRAT también es importante que la aprendan, ¿ya? Que sepan qué significa 0, qué significa 1, qué significa 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? El 0, como les había dicho, necesita un complemento, el 1 es algo completamente benigno, ahí está algo normal, ¿no? El 1 es normal, no hay ninguna lesión, no hay nada. En el 2, pues hay una lesión, pero es completamente benigna y ya, o sea, puede ser un quiste, por ejemplo, ¿no? Que uno sabe que el quiste es completamente benigno, ese va 2, no va 1 porque no es normal. No es normal tener un quiste, ¿no? No todas las mujeres tienen quistes en las mamas, pero no es algo malo. Entonces va a BIRAT 2, es algo benigno. BIRAT 3 ya son los nódulos, ¿no? Los quistes son completamente benignos, pero los nódulos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Los nódulos ya son sólidos, los quistes son benignos. Entonces, los nódulos, la mayoría son benignos, hasta el 90% son benignos, pero como siempre hay cierto porcentaje de que pueda ser malo, así tengan todas las características de benignos, ya dado las características de mis compañeros, pues igual requiere un control, ¿no? Por eso el BIRAT 3. El BIRAT 3 es un control, requiere un control. El BIRAT 4 ya es un nódulo, es una lesión sólida, pero que ya tiene ciertas características de que es algo malo. Entonces ahí va a biopsia. El BIRAT 4 va a biopsia. Y BIRAT 5 es algo malo, ¿no? O sea, es algo que tiene más bien todas las características de ser malo. Entonces este ya es altamente sospechoso de malignidad y igualmente va a biopsia, pero ya sabiendo de que lo más probable, hasta el 90% de probabilidad es que sea algo malo. Y el BIRAT 6 ya es algo confirmado, o sea, ya está el nódulo, tiene todas las características de malo o no, pero tiene una patología, no le han hecho una biopsia y ahí ha salido que es maligno, ¿no? Ese es el BIRAT 6. Ya es un resultado que ya tiene una patología. Entonces, no se olviden de saber cuándo se pide una mamografía, no a todas las mujeres, como les he dicho, ¿no? El screening mayor de 40 años. Antes de los 40 no se pide generalmente mamografía, salvo algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, mujeres que tengan antecedentes familiares de primer grado de haber tenido cáncer de mama, por ejemplo, mamá, hermana o hija, ¿no? Porque también sucede. Entonces, por ejemplo, una mujer de 40 o de 38 años, ¿no? Porque hay mujeres jóvenes que tienen hijos, pues y que de repente su hija tiene 20 años y ya tuvo cáncer de mama. Hay cáncer de mama en mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres de 20 años, 21 años con cáncer de mama. La madre tiene 38 años, aún no tiene 40. No va a esperar a cumplir 40 para hacerse la mamografía, ¿no? En esos casos se hace mamografía porque ya hay un familiar de primer grado que ha tenido cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, hermana con cáncer de mama, mujer de 36 años que tiene hermana con cáncer de mama, ya se puede empezar a hacer sus mamografías antes de tiempo. Hija que tuvo, madre que tuvo cáncer de mama, también. Las hijas también, a partir de los 35 años ya pueden hacer sus mamografías cuando la madre ha tenido cáncer de mama, pero no son para todos. Después, una paciente joven que tiene una tumoración, que la ecografía es sospechosa, también se puede hacer su mamografía, ¿no? Para identificar las microcalcificaciones. No todas, pero sí hay pacientes que sí se pueden hacer mamografía. Pero igual la mamografía en general es a partir de los 40. ¿Por qué? Por la densidad. ¿Por qué? Porque mientras más joven es la mujer, la mama es más densa. Entonces es un poco más difícil de identificar los nódulos. Por eso es que a partir de los 40. Y aparte porque justo a partir de los 40 es donde se incrementa también la frecuencia del cáncer de mama en mujeres, ¿no? Por eso es que es a partir de esa edad. Ahora, ecografía, menores de 40 años sin ningún antecedente de familiar, que tal vez siente un bultito, ecografía, ¿no? Menores de 40 años, en ideal ecografía. ¿En quiénes se sugiere la resonancia?
menos que la mamografía es sospechosa, pero aún así, a pesar de sospechosa, es incierta, no hay todavía cierto grado de que pueda ser benigno, ¿no? Entonces hay una lesión ahí que es un poco difícil de determinar solo por imagen si es benigna o maligna. En esos casos puede ir a resonancia, ¿no? La resonancia magnética ya es un estudio de mayor complejidad. ¿Qué más? ¿Qué pacientes también? Pacientes que tienen prótesis, ¿no? Prótesis mamarias. En ellas a veces la ecografía no es tan buena, la mamografía puede que esté contraindicada, ¿no? Por la presión que se ejerce. Entonces, las pacientes con prótesis, lo ideal es que se les solicite más bien la resonancia magnética. Muy bien, chicos, compañeros. Chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a intentar, pero la verdad es que el repaso ya a estas alturas es difícil, pero voy a ver si es que media hora nos repaso es muy difícil, la verdad. Pero vamos a ver si es que me falta darle una clase de otra aula, que sí realmente me falta. Les voy a dar el link porque la última clase con la otra aula es el lunes, pero el lunes es feriado, entonces vamos a reprogramar. Y a ellos yo les debo una clase de abdomen, o sea, la clase de abdomen de lo que yo debo imponer, no les he dado a ellos. Así que yo les estaré alcanzando el link porque sería como un repaso prácticamente. Y probablemente les haga un repaso de urinario, ¿no? En ese mismo día. Así que yo les estaría avisando qué día de la semana va a ser en la noche. ¿Ya? Por aquí entonces sería pacientes pueden tener